Bienvenidos a un nuevo encuentro de este curso a distancia para despachante y agente de transporte aduanero del Instituto Arbro. Estamos avanzando con la materia de régimen legal, donde ya pudimos ver en principio cuáles son las bases sobre el derecho aduanero. Vimos además el conjunto de delitos aduaneros que también descansan sobre lo establecido en el Código Penal. Por supuesto, también las infracciones, que vimos la importancia de leer artículo por artículo para detectar cuál es el tipo penal, ya sea en los delitos o el tipo infraccional, considerando que para que exista una infracción debe haber una falta o una inobservancia de alguna conducta esperada ya indicada en el Código Aduanero. También vimos que para determinar si hay delito o hay infracción es necesario distinguir el elemento subjetivo, que es el dolo o la culpa, o la negligencia o la impericia. Quiere decir que si hay una demostración de una voluntad de cometer un determinado acto ilícito, podemos encasillarlo o encuadrarlo jurídicamente en un delito y no en una infracción. Vimos el caso particular del contrabando menor, donde existe un delito, en este caso se configura un contrabando, pero el Código Aduanero o los legisladores en este caso, por un monto específico que era de 100.000 pesos de contrabando, estipulan tratarlo como infracción para, además de tratarlo de forma más benigna a este tipo de acto, para no tener que desarrollar todo el aparato judicial en base a este tipo de acto ilícito. Para ver cómo funciona este aparato judicial es importante considerar disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero. Uno de ellos es establecer un domicilio procesal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando su cliente, su importador o su exportador, o incluso ustedes mismos como despachantes o agentes de transporte aduanero, sean notificados por una oficina aduanera, deberán contar con un domicilio registrado en un radio urbano de esa oficina en particular. Puede coincidir que el domicilio que ustedes tienen registrado allí en esa aduana sea dentro del radio urbano, o bien deberán indicar un domicilio especial a partir de la primera notificación. Esto es importante porque el domicilio para lo que es los institutos jurídicos, para lo que es la ley, es el asiento para todas las personas físicas o jurídicas para la producción de determinados actos jurídicos, o efectos jurídicos. Entonces, es necesario fijar este domicilio procesal. Cuando el interesado, en este caso, es decir, el que es notificado, no constituye un domicilio o no tuviera registrado este domicilio especial, se va a considerar que el domicilio para las notificaciones es el de la oficina aduanera de actuación, ¿sí? Y por lo tanto se dará como notificado cada vez que se haga la entrega de algún documento en dicho domicilio. Por supuesto hay que considerar que si hay alguna modificación o deja de existir el domicilio indicado, deberán dar aviso al servicio aduanero para actualizar esta información. Por otro lado, también es importante considerar que dentro de, considerando las disposiciones comunes de los procedimientos ante el servicio aduanero, debemos considerar los plazos, ¿sí? Los plazos o el cómputo de los plazos, ya conocemos por otras materias, o se computan días hábiles administrativos, todos plazos menores a 30 días. Y el Código Aduanero dice
y cualquiera fuese su extensión, los de carácter procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los plazos de carácter procesales se indican como días hábiles y comienzan a correr desde el día siguiente al día hábil de notificación o al día hábil administrativo de la notificación. Por otro lado, también los plazos en sede aduanera para los plazos procesales son perentorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no son prorrogables. Por lo tanto, vencido el plazo, vence la posibilidad o la facultad de ejercer el derecho el interesado a contestar una determinada actuación. Por supuesto, también se contempla dentro del Código Aduanero un plazo de gracia, que son para aquellas presentaciones que, vencido el horario hábil en el que se debe presentar, tiene la opción de hacer la presentación al día siguiente hábil administrativo en sus primeras 2 horas. Por supuesto, esto tiene que ser considerado de acuerdo a cada oficina aduanera, ¿sí? O sea, considerar desde qué hora inicia el trabajo o el horario hábil en sede aduanera para poder aprovechar este plazo de gracia en el caso de que sea necesario, en el caso de que se venciera el plazo de actuación. Hasta acá vemos puntos que tienen que ver con las disposiciones generales de los procedimientos aduaneros. También vamos a tener disposiciones especiales para aquellos procesamientos que tienen que ver, o procedimientos que tienen que ver con la impugnación, la repetición o el recurso de infracciones. En principio debemos considerar la representación, ¿sí? Es necesario, a efectos de resguardar cualquier orden procesal, que cuando se va a ejercer algún derecho de defensa, deben presentarse o se exige la presencia de un patrocinio letrado, ¿sí? Es decir, de un abogado. Deben estar inscritos, o aquellas personas que vayan a hacer la representación de las personas ante sede administrativa, por supuesto que tienen que ser representantes legales o bien estar inscritos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la justicia federal. Otro punto tiene que ver con la comparecencia, ¿sí? Con el comparendo. Aquella persona que es citada, ya sea para una declaración indagatoria o testimonial, por supuesto que no es obligado a declarar en su contra o en contra en ese caso obviamente nos ampara la Constitución, pero sí está obligado a comparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que si es citado y no concurre a la audiencia, puede ser requerido con la fuerza pública, ¿sí? En ese caso se aplicará una nueva audiencia para poder recibir a quien no compareció en la primera. Otro punto importante a tener en cuenta es que el administrador de aduana va a disponer cuáles son las medidas probatorias, ¿sí? O sea, que se van a producir durante el proceso o el procedimiento. Por supuesto, fijando un plazo prudencial para presentarlas, para producirlas. Cuando este administrador no es abogado, que puede existir el caso, este administrador de aduana no es abogado, y existe o se va a dar un dictamen antes de que se dé alguna sentencia o alguna resolución, se va a hacer una evaluación técnica jurídica, es decir, si bien no va a ser vinculante a efectos de la resolución, es para garantizar el correcto análisis técnico-jurídico de la controversia en este caso. En el caso de que sea necesario utilizar el recurso de aclaratoria, es decir, una vez que la resolución es definitiva, en principio el administrador no puede sustituir o modificarla, pero existe este recurso de aclaratoria que de oficio o por la parte, es decir, por el interesado, se puede, sin modificar la parte principal del proceso, se puede
agregar información que ha sido omitida o bien corregir cualquier error material dentro del proceso. En este proceso principal puede ser que ocurran incidentes, que son trámites accesorios al proceso principal que van a ser al no constituir el proceso en cuestión, lo sustancial, va a ser tramitado por otra vía y no a través de este proceso. Por ejemplo, si la solicitud de una devolución de una garantía para el retiro de mercadería que esté en controversia. Por supuesto que para los trámites, el administrador va a solicitar todas las pruebas, o se van a presentar las pruebas documentales, las pruebas por escrito, y será él quien desestime aquellas pruebas que no se considerarán pertinentes al proceso en particular. Así vemos cuáles son, en principio, las disposiciones especiales para estos procedimientos. Por otro lado, respecto de las nulidades, y esto por ahí relaciónenlo con la importancia o la celeridad que se le da a los procesos administrativos o a los procesos que tienen que ver con sede aduanera, ¿sí? Porque estamos hablando de grandes costos, de importantes costos, de mercadería parada, de registros que son inhabilitados, que pueden afectar incluso a otros clientes que no sea al interesado en particular de un procedimiento. Y por esto, los legisladores, cuando analizan las disposiciones especiales, plantean que en principio no se podrá declarar la nulidad de un acto de un procedimiento si no es o si la irregularidad que se demuestra no afecta a la finalidad a la que estaba destinado dicho acto. Es decir, se trata de que la nulidad sea tramitada por una vía incidental dentro de todo lo que son dentro de los incidentes, pero que no afecte al proceso en cuestión. Hablamos de estas disposiciones comunes y especiales para los procedimientos, y estos procedimientos los vamos a encontrar en, obviamente, nuestro Código Aduanero, en el título 2, y sus recursos en el título 3 de nuestra Biblia, que es el Código Aduanero. Para poder enumerarlos a estos procedimientos, vamos a empezar con el procedimiento de impugnación, que lo vamos a encontrar o que vamos a ver cuáles son los actos que se pueden impugnar en el artículo 1053 del Código Aduanero. Tiene que ver contra los actos que se liquidan tributos aduaneros, ya sea de forma originaria o suplementaria, excluidas aquellas resoluciones condenatorias del procedimiento de infracción, es decir, aquellos tributos que vengan o que deban ser cobrados por alguna resolución de un procedimiento de infracción que contenga alguna liquidación tributaria. También por aquellos que se apliquen prohibiciones o se apliquen multas automáticas, es decir, dentro del artículo 1053 hay una enunciación de supuestos que son más específicos de una posible afectación de los derechos o intereses legítimos de los administrados o de los interesados. Entonces, este es o la vía más idónea para poder resolver en sede administrativa la gran mayoría de controversias, ¿sí? En este caso, cuando se impugnan los actos que, además de estar enumerados en 1053, que tienen que ver con estado continuo, que tiene que ver con los tributos, que tiene que ver con importes pagados indebidamente, ¿sí? El pedido de restitución de estos tributos pagados indebidamente, y que deben ser considerados que afectan directamente a los intereses
de los administrados. Por otro lado tenemos el procedimiento de repetición, que sería aquellos también que tienen algún tipo de relación con el de impugnación, pero tiene que ver con la tramitación para resolver en sede administrativa aduanera. Siempre estamos hablando en este caso todo lo que es administrativo, ¿sí? Que tiene que ver con competencia aduanera y no competencia federal, la justicia federal. Tiene que ver con los reclamos de los contribuyentes, específicamente por aquellos pagos de tributos aduaneros que han sido espontáneos o que han sido a requerimiento de algún proceso en particular, alguna operación en particular. En este caso, también se busca hacer para repetir, para remediar cuando el error está sobre aquellos pagos anticipados o espontáneos de tributos aduaneros. Luego tenemos el procedimiento de infracciones, que ustedes tienen que, por supuesto, relacionar estos procedimientos con lo que hablamos recién, que es notificado, que debe comparecer, que debe indicar el domicilio procesal. Es decir, va a haber procedimientos o procesos jurídicos que estén relacionados con la actividad del interesado, ya sea que impugne un acto, que haga un recurso de repetición, y si es acusado de una infracción que podrá ser, por supuesto, tramitada dentro de sede administrativa, o bien un procedimiento de delitos, que allí puede haber doble competencia, es decir, puede haber competencia, es decir, que puede afectar, que puede aplicar el derecho sea administrativo como la justicia federal. Y se iniciarán los procesos jurídicos que vayan a demostrar dentro de estas disposiciones o utilizando estas disposiciones comunes y especiales a través de las pruebas, de la presentación de las pruebas, de la representación a través de con el patrocinio letrado, es decir, con un abogado, deberán saber si tienen que ser excluidos de alguna acusación o alguna notificación por una infracción o un procedimiento por un delito de acuerdo al hecho ilícito de que se le está notificando. Y por último tendremos el procedimiento de ejecución, que regula todos los trámites a realizar por el servicio aduanero o por sus representantes para obtener el cobro de los tributos aduaneros, en principio, sea lo que le corresponde al fisco percibir, ya sea en concepto de tributos, en concepto de multas, que responda de cobrar aquellos pagos indebidos del gobierno a exportadores, digamos, del fisco, en este caso, a exportadores por estímulos indebidos de exportación, más los intereses. Es decir, el procedimiento de ejecución es el que permite al servicio aduanero llevar a cabo la aplicación de la pena. En particular, sabemos que lo que es infracciones serían penas pecuniarias, en principio, que pueden derivar en otro tipo de, como ya hemos hablado en la otra clase, pueden derivar en inhabilitación, suspensión del registro, inhabilitación como importador o exportador por determinado tiempo, o bien suspensión de la inscripción como importador y exportador. Bien, así como analizamos las disposiciones generales, las disposiciones especiales y los procedimientos de impugnación, de repetición, de infracciones, de delitos y de ejecución, también tenemos los recursos. Uno de ellos es el recurso de revocatoria, que procede únicamente con determinados actos, ¿sí? Por ejemplo, el que declare la falta de mérito para abrir la causa a prueba, o el que denegare las medidas de las pruebas ofrecidas,
el que denegare el plazo extraordinario a prueba, es decir, tiene que proceder con determinados actos que están indicados allí en el título 3 de nuestro Código Aduanero. También para el que declarare rebeldía o el que denegare la legitimación para actuar. Y por último tenemos el recurso de apelación y demanda contenciosa. Se trata de los recursos de apelación al Tribunal Fiscal y de demanda contenciosa ante la Justicia Nacional. Si dentro de los plazos establecidos y fijados no ocurren o no se producen estos recursos, quedará como sentencia o como resolución definitiva lo determinado por el Administrador General en el caso que correspondiera como sentencia firme por la no utilización de estos recursos de apelación o demanda contenciosa, que son los recursos adicionales con el de revocatoria. Es decir, si no se utilizan estos últimos recursos, la sentencia será tomada por firme y pasará como cosa juzgada, formal y material. Hasta acá entonces repasamos las disposiciones que hablamos desde un principio, considerar la importancia de fijar un domicilio especial, un domicilio procesal, la importancia del cumplimiento de los plazos, considerar que para los plazos procesales, salvo excepciones que tienen que ser notificadas, los plazos procesales son hábiles, y considerar el plazo de gracia en el caso de que ocurra el vencimiento del plazo del día hábil, considerar las 2 horas del día próximo, los distintos o la importancia de la representación legal, de la representación a través de un letrado, la importancia de la comparecencia, es decir, saber que es obligatorio comparecer ante una citación. Por eso también es tan importante, por supuesto, la determinación del domicilio especial. Nosotros con nuestro sistema de la página de AFIP tenemos un servicio específico de notificaciones que se llama SIGNEA. SIGNEA es un servicio de seguimiento informático de todo lo que son o de consultas de las notificaciones de la AFIP. Es obligatorio para todos aquellos que están inscritos al SIGNEA, para todos los interesados, importadores, exportadores, agentes, despachantes, controlar diariamente este servicio de la página de la AFIP para saberse notificados de alguna cuestión que pueda que ver con una infracción, que pueda tener que ver con alguna comunicación general, incluso con alguna obligación de presentación a algún documento. En el caso de no controlar y que exista una notificación, se van a inhabilitar en el sistema María, ¿sí? Por lo tanto, es importante comunicarle a los clientes o considerar como despachante de aduana que una de las tareas prácticas es, una vez que se inicia la página de la AFIP, ir al servicio de SIGNEA y consultar si existen notificaciones o no. De todos modos, con los registros de la AFIP se indica un mail general o una dirección o un teléfono, y también a partir de esos datos es que la AFIP comunica que tiene alguna notificación en este servicio en particular de la página de la AFIP. Hasta acá terminamos con régimen legal. Siempre recuerden esto que les digo de poder identificar cuáles son los tipos penales, los tipos infraccionales, de poder considerar la importancia de los procedimientos, para qué sirve un procedimiento de impugnación, ir al artículo 1053, si coincide con el de repetición, por qué no son compatibles. Por supuesto, saber que el procedimiento de ejecución queda principalmente de la mano del servicio aduanero, porque es el que va a llevar a cabo el cobro de las multas, los intereses que surjan de estos procedimientos. Y los recursos de revocatoria
y de apelación o demanda contenciosa. Nos encontramos en la próxima materia. Les deseo muchos éxitos en el próximo examen. Estamos en contacto.